This meeting is being recorded. Vale. Podéis tener las cámaras abiertas o cerradas como mejor os venga. Lo único que, por favor, los micros si los podéis tener cerrados, porque si no se acopla mucho el sonido. Y luego dejaremos al final un ratito para preguntas y ya los podréis abrir, ¿vale? Para poder hacer las preguntas. Bueno, soy Vanessa, técnico de Federación y bueno, lo primero agradeceros estar aquí un ratito con nosotros, que serán, bueno, pues unas pinceladas, ¿no?, sobre la orientación vocacional. Ahí sois muchas personas, algunas sí que os conozco y que sé que trabajáis con personas con TEA, pero algunas otras pues no trabajaréis tan asiduamente, ¿no?, con personas con TEA. A lo mejor sois de centros educativos, de institutos o de centros privados que tenéis algún caso concreto. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito por encima lo que es el TEA para introducirnos en el tema. Si veis que me corto es que voy admitiendo a gente, ¿vale? Y bueno, pues vamos a dar paso con la presentación. Bueno, lo que vamos a ver, como os he dicho, es en líneas generales qué es, ¿no?, el trastorno del espectro del autismo, para luego incidir un poco más en lo que es la orientación vocacional y qué conlleva, ¿no?, para las personas con esta orientación vocacional y en líneas generales, pues cuál sería ese proceso para llevar a cabo la orientación vocacional y daros algunos recursos que hay ya disponibles para que lo podáis llevar a cabo. Bienvenidos a los que estáis entrando ahora. Estamos empezando. ¿El micrófono lo tienes apagado o no? ¿Hay algún audio encendido por ahí? Sí. Bueno, el TEA es un trastorno de origen neurobiológico, ¿vale?, que afecta al sistema nervioso de la persona y con lo cual al funcionamiento cerebral. ¿Esto qué ocasiona? Bueno, pues da lugar a ciertas dificultades en áreas concretas, como puede ser en este caso la comunicación o la interacción social, así como la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Actualmente no existe una causa conocida, una única causa más bien conocida, ¿no?, que explique la aparición de todo este conjunto de características que sería el TEA, pero sí que se sabe que hay una fuerte implicación genética en el origen. Bueno, me estoy escuchando ahora, disculpadme que tengo un catarro tremendo y tengo esta voz que no sé si es mía o es de otra persona. Bueno, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el TEA acompaña a la persona a lo largo de toda la vida, que esto es un tema que hasta ahora parecía que no se daba. Hablábamos del trastorno del autismo infantil como si en algún momento desapareciera, ¿no?, de la persona cuando cumplía la mayoría de edad o en algún momento desaparecía. El TEA es un trastorno que va a estar siempre durante toda la vida de la persona y que le va a ir acompañando a lo largo de su desarrollo, con lo cual también las características van a ir cambiando, irán variando las necesidades que tenga la persona en función de su desarrollo, de las vivencias, de los aprendizajes que vaya teniendo a lo largo de su vida y de sus experiencias. Lo que también sabemos es que el TEA es un espectro donde hay una gran variabilidad en las manifestaciones de cada persona, con lo cual no vamos a encontrar a dos personas con autismo con las mismas características. Va a depender de las necesidades de apoyo en cuanto a las características principales del TEA, o sea, a las necesidades de apoyo en cuanto a comunicación, lenguaje o flexibilidad cognitiva y comportamental, y luego pues a las comorbilidades o a los trastornos que pueda tener asociado el autismo, pues como puede ser una discapacidad intelectual o una sobredotación o
trastorno de hiperactividad asociado o bueno, otras alteraciones que sabemos que se pueden dar de forma simultánea con el trastorno del espectro del autismo. Las grandes características del TEA, ¿no? Son las dificultades o la comunicación y la interacción social alterada, ¿no? En cuanto a las habilidades comunicativas, tanto verbales como no verbales, podemos encontrar un perfil totalmente diferente. Por un lado, podemos encontrar personas que tienen un lenguaje oral funcional con un gran desarrollo, ¿no? de las habilidades comunicativas orales, o por otro lado, personas que no tengan adquirido el lenguaje oral de forma funcional y que tengan que utilizar un sistema alternativo o aumentativo de comunicación. Lo que siempre nos vamos a encontrar en diferentes grados van a ser alteraciones en la comunicación no verbal, tanto en cuanto a la comprensión de todas esas expresiones, ¿no? No orales que realizamos las personas, todo lo que son esos gestos o expresiones faciales, la mirada, la postura, ¿no? Todas esas comunicaciones no verbales que nos transmiten tanta información, ¿no? Pues tanto en la comprensión de esta comunicación no verbal como en la reproducción, ¿no? La expresión de expresiones faciales, de gestos, de control postural, van a tener también muchas dificultades. Por otro lado, nos vamos a encontrar también dificultad en cuanto a la comprensión de las frases, ¿no? En cuanto al significado general de la frase, no independientemente de sus palabras, en lo que conlleva todo lo que es la inclusión de esta comunicación no verbal o del entorno o de la información que se supone que tenemos que inferir. Por otra parte, vamos a encontrar las dificultades en la comprensión literal, ¿no? Las personas con TEA comprenden el lenguaje de una forma muy literal, con lo cual todas estas dificultades a nivel social, cuando se hacen sarcasmos, cuando se hacen metáforas, cuando se utilizan los dobles sentidos, pues van a tener dificultades, ¿no? para comprenderlas. En cuanto a la expresión, vamos a encontrar que van a tener dificultades para las conversaciones, tanto para iniciar una conversación como para mantenerla o para terminar, ¿no? El ajustar los temas al contexto, ¿no? o a la persona con la que estamos comunicando, saber cuándo tenemos que parar, ¿no? En la conversación porque estamos sobrecargando a la otra persona, cuando no le interesa, cuando le podemos estar aburriendo. Bueno, pues todas estas dificultades las vamos a encontrar en las personas con TEA en cuanto a comunicación. En cuanto a interacción social, pues todo lo referente a teoría de la mente, ¿no? Las dificultades en comprender y expresar emociones, ajustar su comportamiento al entorno o a la situación en la que nos encontremos, la que se encuentra en ese momento. Pues no es lo mismo estar con los amigos de fiesta que estar en el trabajo o estar en clase o estar con la familia, ¿no? Todos esos ajustes al contexto les va a resultar muy difícil porque no lo van a aprender de una forma natural, sino que lo van a tener que aprender de una forma explícita. Van a tener dificultades para comprender estas reglas sociales que aprendemos de forma natural. Ellos lo van a tener que aprender de una forma mucho más explícita y generalizarla a diferentes contextos. En cuanto a las características más relativas a la flexibilidad cognitiva y a la flexibilidad del comportamiento y al comportamiento,
las personas con TEA tienen dificultades, ¿no? en las funciones ejecutivas, en todas esas capacidades o habilidades que nos ayudan a enfocar nuestra actividad hacia una meta, ¿no? Hacia conseguir un objetivo concreto. Todo lo relativo a la organización, a la planificación, a la búsqueda de hipótesis, de alternativas, al reajuste tanto emocional como el comportamiento, a la autoevaluación. Todos esos aspectos van a tener dificultades, con lo cual van a tener dificultades en ajustar su comportamiento o su pensamiento a los diferentes momentos, a los diferentes contextos, perdón, a los diferentes contextos en los que se vayan desenvolviendo. Por eso les dificulta tanto los cambios, ¿no? Y las situaciones imprevistas en las que no saben qué va a pasar, no saben qué se espera de ellos, con lo cual, a ver, aquí admito a gente que está por ahí. Con lo cual van a tener muchas dificultades, ¿no? En estas situaciones imprevistas no van a saber cómo reaccionar, les va a costar reaccionar y ajustar su pensamiento y su conducta, con lo cual van a generar, va a generar ansiedad y malestar con el que van a tener que lidiar. Perdón. Voy a comer un caramelillo, a ver si me pasa. Bueno. Por esto las personas con TEA están más cómodas en la rutina, ¿no? Cuando las cosas se suceden de la misma forma, ya que van a saber cómo se tienen que comportar, ¿vale? Y qué es lo que se pide, ¿no? En cada momento que tienen que hacer. Por otra parte, esto también hace que tenga intereses muy limitados. Les suele interesar cosas muy concretas, muy específicas, y entonces se centran mucho en el desarrollo, ¿no? de estos intereses, que esto veremos que va a ser también un punto fuerte en el que nos tenemos que ajustar, ¿vale? O que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir o de atender a una persona con TEA. Dentro de la flexibilidad cognitiva y del comportamiento, ahora ya se tiene en cuenta el procesamiento sensorial. Hay personas con TEA que tienen dificultades en cómo procesan la información que viene de los sentidos, a la información procedente de los sentidos, ¿no? Entonces podemos encontrar que hay personas que tienen una hiper o hiporreactividad a estos estímulos y que pueden generarles ansiedad y dificultarles sus actividades de la vida diaria. Esto les puede ocasionar un malestar ante diferentes estímulos, no tienen por qué ser todos. Pues hay algunas personas que les incomodan, ¿no? Ciertos estímulos auditivos, otros visuales, otros más táctiles o incluso propioceptivos. Estas alteraciones en el procesamiento sensorial hace que también tengan un interés en ocasiones que es poco usual ante aspectos sensoriales. Podemos encontrarnos personas que tengan mucho interés, ¿no? Ante ciertas luces o ciertos olores o a tocar ciertas texturas, ¿no? Y también
lo que suele provocar es una indiferencia, ¿no?, hacia el dolor o hacia la temperatura. Por eso muchas personas con TEA tienen un umbral muy alto del dolor hasta que sienten ese dolor. El dolor ya es bastante significativo, ¿no? Y también les puede ocasionar la búsqueda de estimulación. Hay personas que necesitan, ¿no?, mucha estimulación para sentir esos estímulos y necesitan de esa búsqueda de estimulación de forma preferente. Siempre se tiende a hablar de las características o de las mayores dificultades de las personas con TEA, pero tenemos que empezar, bueno, tenemos que hacer mucho más hincapié en las potencialidades que tienen las personas con TEA, porque son muchas y muy características, y además nos van a servir, ¿no?, a nivel, por ejemplo, laboral, nos van a servir para esa búsqueda, ¿no?, de la orientación profesional o de la profesión que puedan llegar a tener las personas con TEA. Si cogemos todas estas características que hemos estado diciendo a nivel comunicativo o a nivel cognitivo, también se les puede dar la vuelta y ver que llegan a ser potencialidades, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de la adherencia a rutinas o la ¿El preferencia. qué, Mari? Perdonad, chicas, ¿podéis cerrar el micro? ¿Que se cuela ahí algún sonidillo? Bueno, todo lo que hablábamos de la preferencia por las rutinas, esto hace que las personas con TEA sean mucho más meticulosas, que se centren mucho más en los detalles, en esas cosas en las que las personas neurotípicas ni siquiera percibimos, y que No oigo nada. se Necesito abrir mi micro. está colando un micro, Natalia, creo que es el tuyo. Gracias. Entonces, tienen muy buena adaptación a todas esas actividades que son rutinarias, que a otras personas a lo mejor les pueden llegar a aburrir o resultar monótonas. Ellos se sienten mucho más cómodos en ese tipo de actividades. Entonces, esto hace que sean unos máquinas, ¿no?, que sean súper especialistas, súper buenos en hacer ciertas tareas mecánicas y que son más repetitivas. Este tipo de tareas se ajustan mucho a las características de algunas personas con TEA. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces preguntan, ¿no?, es que todas las personas ¿les gustan estas tareas? Bueno, pues depende mucho de las características de la propia persona. Como hemos dicho, no hay dos personas con TEA iguales, con lo cual tenemos que ver qué capacidad o en qué actividades se mueven mejor o tienen preferencias cada una de las personas. En cuanto a la inflexibilidad de pensamiento o de comportamiento, las personas con TEA suelen sentirse más cómodas cuando respetan las normas y cuando cumplen las reglas de una forma muy sistemática. El hecho de que tengan unos intereses muy concretos hace que las personas con TEA se vuelvan especialistas en ciertos temas, que sean mucho más profesionales en temas que les resultan interesantes, porque se dedican a ello, lo estudian y bueno, se vuelven pues eso, especialistas, ¿no? En cuanto a las dificultades de comprensión, por ejemplo, en cuanto a la no comprensión del lenguaje metafórico, de las ironías, pues hace que las personas con autismo sean más lógicas, que sean más literales.
con lo cual van a ser personas que no suelen mentir, no manipulan, sino que son muy sinceras y que pueden tomar decisiones muy objetivas, en la que los sentimientos o los pensamientos, los prejuicios que podamos tener nosotros, en ellos no les afecta por esta objetividad, ¿no? Son mucho más honestas y más objetivas. Todas estas características, potencialidades de las personas con TEA se vuelven a nivel laboral en una ventaja, ¿no?, competitiva, porque van a ser mucho más especialistas para ciertas cosas y hay actividades, tareas que se les va a dar mucho mejor desarrollar. Perdona, de verdad. Bueno, la orientación vocacional, hay muchas definiciones, ¿no?, para la orientación vocacional, pero realmente o en general podemos hablar de que es el proceso de ayuda que se le da a una persona para que encuentre una profesión, que se ajuste a sus características y a su entorno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con dos dimensiones. Por un lado, la persona y por otro, el entorno. La persona tiene que conocer, que es una de las dificultades de las personas con TEA, conocer cuáles son sus características, cuáles son sus intereses, qué es lo que se les da mejor, qué es lo que se les da peor, cuáles son sus competencias y sobre todo cuáles son sus expectativas, ¿no? Y por otro lado tenemos que ajustar, conocer el entorno, el mercado laboral que hay en nuestra zona, porque no es lo mismo las opciones que podemos encontrar en una gran ciudad que las que podemos encontrar en una zona más rural o las que podemos encontrar en una provincia o en otra provincia. Entonces tenemos que barajar todas estas características para poder conjugarlas en función de las características de la persona, ¿vale? Entonces, estas dimensiones o cuáles serían, ¿no?, las actuaciones que tendrían que llevarse a cabo en una orientación, no en un proceso, ¿no?, de orientación vocacional. Por un lado, la persona tiene que conocer sus propias características, sus intereses, qué es lo que le interesa, pero cuáles son sus habilidades también y cuáles son sus competencias, cuáles son sus metas. Hay veces que no sabe, o sea, la persona con TEA no se plantea ni siquiera cuál es su meta, ¿no? Otras personas neurotípicas, de forma natural, muchas veces, pues desde que son niños, ¿y qué vas a ser de mayor, no? Y se plantean, y yo quiero ser astronauta, y luego van ajustando de forma natural sus expectativas en función a sus gustos, a lo que les interesa. Pero muchas veces, por las dificultades que tienen las personas con TEA en función ejecutiva, por ejemplo, les cuesta mucho ver más allá de plantearse objetivos o metas a largo plazo. Incluso les cuesta en ocasiones el ver realmente qué es lo que se les da bien, ¿no? O qué es lo que se les da peor. Incluso dentro de lo que se les da bien, qué es lo que les gusta. Porque se te puede dar bien hacer dibujar, por ejemplo, pero es que también te gusta la historia y no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sí, ¿no? Pero el saber conjugar estas cosas es lo que necesita la persona para orientarse hacia una profesión.
¿vale? En qué actividades le agrada o qué actividades le desagradan. Por otro lado, tiene que conocer el entorno tanto formativo como profesional. Hay veces que tampoco se conocen qué opciones educativas tenemos. A nivel de formación profesional, media, superior, a nivel de la ESO, del bachillerato, pero también hay certificados de profesionalidad o titulación para mayores de ciertas edades. Bueno, pues todas estas opciones tenemos que saber que existen y dónde existen. Y luego, pues a nivel laboral, qué tipos de empleo, hay diferentes empleos dependiendo de la región o la zona, pero también dentro de ciertas áreas nos podemos encontrar diferentes actividades laborales, no tienen nada que ver una con otra. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros facilitemos o ayudemos a la persona con TEA a conocerse a sí mismo o a conocer el entorno o las realidades o las opciones que hay en la comunidad, tenemos que facilitarles su comprensión. Tenemos que ajustarnos a su forma de aprendizaje, a su forma de recibir la información. Tendremos que adaptar a lo mejor los textos, utilizar la lectura fácil, utilizar las imágenes y utilizar vídeos de forma que realmente la persona lo comprenda y lo llegue a entender. Y luego, otro tipo de actuaciones tendrán que ir encaminadas hacia el entrenamiento de habilidades que necesitamos para conseguir un empleo. Para conseguir y para mantener, ¿no? un empleo. Tenemos que tener una serie de competencias no solo formativas, ¿no? También personales para conseguir un empleo, mantenerlo, habilidades de desplazamiento, de gestión económica, de autonomía personal, muchas habilidades que tenemos que enseñarle también a la persona si es que no lo tiene. ¿Qué es lo que pasa con las personas con TEA? Bueno, la realidad hoy en día o los estudios, las investigaciones nos están indicando que hay una alta tasa de abandono escolar. Aunque en los estudios, pues a lo mejor son de hace unos años, pero se sabe que las personas con TEA suelen estar escolarizadas en niveles más inferiores y que cuesta mucho que consigan a lo mejor titulaciones más superiores a nivel de eso, a nivel de bachillerato, a nivel de ciclos superiores o carreras universitarias, y no es por el hecho de que no tengan capacidad, ¿no? Sino por el hecho de que muchas veces a nivel educativo no hay esa provisión de apoyos que requieren este alumnado para conseguir esta titulación. Por eso es súper importante incorporar acciones que ayuden a las personas con TEA a realizar su desarrollo profesional, ¿no? o vocacional. La orientación vocacional sería una de las medidas, ¿no? que pueden ayudar a la consecución real de una autonomía real de la persona con TEA y de empoderarla, evitando ciertos problemas pues secundarios, ¿no? Como puede ser la gran tasa de desempleo que hay en las personas con TEA. Y es que este proceso de
de orientación vocacional prácticamente no existe en los institutos de educación secundaria. Muchas veces son pinceladas sobre empleo, sobre actividad laboral, que no son suficientes para las personas con TEA, por lo que hemos dicho, necesitan un proceso mucho más estructurado, mucho más segmentado y mucho más orientado hacia su persona de forma individual, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estas acciones de orientación vocacional se suelen encargar pues, las entidades especializadas en personas con TEA o en personas con discapacidad, con todo lo que ya supone de servicios que ya otorgan, ¿no? Las entidades. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos como barreras para la orientación vocacional de las personas con TEA? Bueno, pues por un lado, las propias de la persona, ¿no? de las características propias del trastorno, como es esas dificultades que hablábamos para el reconocimiento de sus propias habilidades, ¿no? de las propias fortalezas, realmente de qué es lo que te está gustando o qué es lo que no te está gustando, que podamos enfocar para un futuro, ¿no? Por otro lado, también las limitaciones para comunicar, ¿no? sus necesidades o sus gustos o sus preferencias, ¿no? Hay veces pues, que tenemos que tirar de terceras personas para conseguir comprender o entender o que nos llegue esta información. Todas las alteraciones que hablábamos de función ejecutiva en cuanto a planificación, a motivación, a estructuración, ¿no? de este trayecto que es tan largo además, ¿no? Y que se ve a tan largo plazo. Un estudiante a lo mejor que empieza el instituto pues puede empezar ya a saber más o menos por dónde quiere ir o qué es lo que le gustaría hacer en un futuro o ser, y cuando está a lo mejor a 10, 15 años luz, ¿no? Entonces las personas con TEA en esta carrera de fondo les cuesta mucho planificarse y ver más allá. Hay que segmentarlo más y ayudarles en todo este proceso. ¿Qué pasa? Que como es un proceso tan largo, pues es muy fácil que se desmotiven. Hay que establecer objetivos mucho más concretos, mucho más específicos y que vaya viendo cómo se van consiguiendo las actividades o los objetivos que nos proponemos para llegar al objetivo final que tenemos. Por otra parte, las barreras que encontramos en el entorno, bueno, pues en general el desconocimiento que ya sabemos que hay a nivel social y laboral, ¿no? de lo que es el TEA, ¿no? Todos esos mitos que todavía están presentes y que tenemos que desterrar y que muchas veces pues, también son las entidades de especialistas en TEA o que trabajan con personas con discapacidad las encargadas, ¿no? de dar a conocer la realidad del trastorno. Por otro lado, la falta de recursos, de servicios de orientación vocacional que hay en los centros educativos, que como hemos dicho, prácticamente no existen, o si existen no están ajustados a la realidad de las personas, de las necesidades de las personas. Y la falta de recursos en cuanto a la empleabilidad, ¿no? de la variabilidad en cuanto a las personas con TEA y sus características. Pero también tenemos facilitadores, no lo podemos olvidar y no nos podemos dejar al lado, porque todas esas potencialidades que hablábamos que tienen las personas con TEA, el interés, la especialización, el respeto por las normas, la meticulosidad, la capacidad por atender a los detalles, el seguimiento de rutinas, las actividades mecánicas que se les dan fenomenal,
son potencialidades que van a competir con otras personas porque son especialistas en todo esto, mucho más que otro tipo de perfiles, ¿no? Y nos tenemos que apoyar en esto. Y en cuanto al entorno, bueno, pues tenemos esos, aunque no sean en el centro educativo, pero tenemos entidades que trabajan la orientación vocacional y que se está empezando a desarrollar además de forma temprana, ¿no? Y es importante empezar a trabajarlo pronto, porque tenemos mucho camino, pero la persona tiene que empezar pronto a saber qué le gusta y qué se le da bien, ¿no? Cuáles son sus puntos fuertes y qué es lo que no se le gusta. Y con lo que le gusta, en qué podemos derivar a nivel laboral, ¿no? ¿Qué actividades pueden ser empleos en un futuro con las actividades que a mí se me dan bien? Bueno, pues toda la sensibilización y concienciación que hacen las entidades sobre la realidad de las personas con TEA, sobre sus potencialidades, sobre sus fortalezas, es un punto fuerte en el que tenemos que apoyarnos. Y luego la familia. La familia, por un lado, es una de las fuentes de mayor información que tenemos para cierto perfil que tienen más dificultades, ¿no?, de comunicación. Van a ser quien nos facilite la mayor información para todo ese desarrollo de la orientación vocacional, pero también va a ser quien lo lleve a cabo, ¿no? Quien saque, ¿no?, a la persona, le muestre la realidad que hay, porque es quien está con la persona y quien lo puede poner en práctica con más facilidad. Bueno, y por último ya, que no me quiero enrollar y os quiero dejar un ratito de preguntas, las actuaciones, ¿cómo llevaríamos a cabo este proceso, ¿no?, de orientación vocacional? Tenemos que tener muy en cuenta a los participantes, ¿vale? Muchas veces el proceso de orientación vocacional tiene que estar centrado en la persona, si no, no funciona. La persona con autismo, con TEA, tiene que ser el centro y tiene que ser la que participe principalmente en el proceso, independientemente de sus necesidades de apoyo. Cuando tiene mayores necesidades de apoyo, tendremos que tirar de su círculo de apoyo o de profesionales que trabajen con esta persona, de la familia, y emplear recursos adaptados a sus características, lo que hablábamos antes, utilizar recursos de lectura fácil con apoyos visuales, en mapas, gráficos, vídeos, bueno, pues todo lo que necesite la persona para poder comprender y llevar a cabo el proceso. Pero lo que digo, independientemente de sus necesidades de apoyo, la persona tiene que ser el centro del programa de recursos. Por otro lado, la entidad, en el caso de que el programa o la orientación lo realice un centro educativo, por ejemplo, pues tendría que tener muy en cuenta a la entidad que seguramente colabore, ¿no?, en el desarrollo de la persona con TEA, la asociación específica, y si es la asociación, pues otras entidades a lo mejor que puedan estar colaborando en el desarrollo de la persona. Y como hablábamos antes, la familia, sobre todo en los casos en los que hay mayores necesidades de apoyo, la familia va a ser una fuente primordial de información y va a ser quien marque y que lleve un poco las riendas, ¿no?, de la puesta en marcha de todo este proceso. Luego tendremos que tener una reunión inicial. ¿Por qué hablamos de esta reunión inicial? Es muy importante, muchas veces incluimos a las personas con TEA en procesos o en programas que a lo mejor no saben muy bien en qué consisten o realmente si quieren participar en estos programas. Entonces es muy importante que tengamos una primera reunión donde confirmemos realmente que la persona quiere participar en este proceso
de orientación vocacional, explicarle qué es la orientación vocacional y cuáles son sus intereses, cómo lo vamos a explicarle, cómo lo vamos a llevar a cabo, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a realizar pruebas, si vamos a hacer reuniones. Y aunque no lo sepamos a ciencia cierta, pero una temporalización general, ¿no? de qué es lo que vamos a ir haciendo. Todo esto, como hablábamos antes, dándole el apoyo que necesita la persona en cuanto a acceso a la información. La lectura fácil, la accesibilidad cognitiva es fundamental en cualquier proceso de trabajo con las personas con TEA. Y luego, pues, evidentemente, la evaluación, ¿no? Que vamos a tener que evaluar, ¿no? o que conocer. Bueno, pues por una parte, nosotros tenemos que conocerlo, pero principalmente lo tiene que conocer la persona con TEA, ¿no? Cuáles sus propias habilidades, sus propias expectativas, sus propias capacidades, ¿no? Para enfrentarse a un empleo. ¿Qué formación tiene? ¿Qué experiencia laboral? Y no siempre la experiencia laboral tiene que estar asociado a un contrato en práctica, a un contrato. Que hay personas que ya lo han realizado y también tenemos que sacar información de ahí. Pero también si han colaborado, por ejemplo, en un tipo de voluntariado, en alguna actividad de alguna entidad o en alguna actividad laboral de un familiar, ¿no? Que tenga un negocio. Todo eso también es importante y si es experiencia que la persona va ganando. La motivación. ¿Realmente está motivada y cuánto está demotivada hacia la búsqueda del empleo? Que no tiene por qué ser, lo voy a buscar, ya me voy a poner a buscar un empleo, sino todo el proceso de orientación, o sea, de búsqueda hasta que llegamos al empleo. Pues si quiero trabajar en una determinada área, una determinada actividad y necesito para ello, por ejemplo, sacarme el carnet de conducir, ¿qué motivación tengo, no? ¿Realmente estoy preparado para todo este proceso, no? Ir segmentando las acciones. La actitud, ¿no? que tiene la persona hacia todas las actividades y qué expectativas también tienen. ¿Qué expectativas de empleo tiene? Hay personas que a lo mejor no, es que yo solo quiero trabajar por las mañanas, por ejemplo, y de lunes a viernes y 4 horas y porque mi capacidad pues de concentración, por ejemplo, no permite más actividad. Bueno, pues estas son nuestras metas y nuestros objetivos y esto es lo que tenemos claro. O a lo mejor hay personas que no, yo que voy a trabajar 8 horas al día. Bueno, pues realmente eres capaz, ¿no? de llevar a cabo ese tipo de actividad. Bueno, pues conocer cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras metas. En cuanto a los intereses, ¿no? y preferencias, cuáles son las actividades que me gustan y cuáles se me dan bien, porque a lo mejor es que yo quiero dibujar cómics, pero es que se me da fatal el dibujo. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? A lo mejor el dibujo digital será mejor, no sé. O vamos a ver si orientamos, ¿no? esas actividades e intereses hacia actividades laborales o posibles puestos laborales que podamos desempeñar. Es cierto y está demostrado por cualquier persona que desempeñamos una mejor actividad laboral si nos gusta, pero en el caso de las personas con TEA es mucho más significativo. Es muy importante que nos centremos en los intereses propios de la persona, con lo cual tenemos que ver qué intereses tiene la persona, qué actividades me gustan y qué ocupaciones están relacionadas con esos intereses, ¿no? El relacionar intereses con actividades laborales en todo este proceso. Luego las competencias.
no solo, como hablábamos antes, no solo la formación, sino qué competencias tengo, qué capacidad de atención, qué capacidad de comunicación, de relaciones sociales, de si soy capaz de desplazarme de forma autónoma, si soy capaz de vivir solo sin que esté mi familia al lado, porque me puede salir un trabajo fuera de mi hogar familiar, ¿no? Bueno, pues todas estas habilidades que también son necesarias para mantener un empleo y que se pueden ir adquiriendo en todo este proceso de orientación vocacional, se pueden ir adquiriendo y desarrollando para que en un futuro podamos llegar a conseguir ese empleo. Muchas veces llegan las personas con TEA con unas capacidades, con titulaciones, con unas capacidades cognitivas, con experiencia, con máster, con idiomas, y todas las habilidades de autonomía no las tienen adquiridas, ¿no? Y encontramos ahí una barrera muy grande, porque entonces ya nos limita a una zona muy concreta, ¿no? Que es su entorno familiar. Y esto lo podemos ir salvando si empezamos con una orientación una orientación vocacional temprana y con el desarrollo de habilidades de autonomía tempranas también. Y luego, por otro lado, el conocimiento del entorno, lo que hablábamos, lo que hemos estado hablando. Tanto la parte de la oferta educativa que hay en el entorno, tanto en el entorno como fuera del entorno, todo lo que hay, lo que tenemos a nuestro alcance, sí podemos acceder a ello, y toda la parte de la parte laboral, ¿no? de los empleos, las condiciones de un empleo, la formación que se necesita, las habilidades necesarias, bueno, pues toda la parte laboral que podemos encontrar en nuestro entorno y que se ajusta a nuestras características. Y todo este estudio que llevamos a cabo lo tenemos que plasmar en un informe, ¿no? Como todo, en un plan de orientación vocacional donde se establezcan objetivos concretos con los resultados que queremos esperar y con una temporalización que se vaya ajustando a nuestros tiempos, ¿vale? Para más información, Autismo España sacó esta guía de orientación vocacional para personas con TEA, y ahí vais a encontrar muchísimo material, ¿vale? Para trabajar. Tenéis diferentes anexos donde vais a poder encontrar los modelos de entrevistas que podéis llevar a cabo, cómo recabar información sobre intereses y preferencias laborales, sobre cómo valorar las competencias, cómo realizar el perfil, ¿no? profesional y el ajuste profesional, las opciones formativas o las opciones de empleo, ¿no? laborales para las personas con TEA. Bueno, pues tenéis un montón de información en esta guía que la podéis descargar desde nuestra página web también, desde la página de Federación tenéis un enlace a la guía, o desde Autismo España, y es un recurso que lo tenemos a mano y del que podemos hacernos eco, ¿vale? Y utilizar, porque está muy bien. Y bueno, decir que Federación, Autismo Castilla-La Mancha, tenemos un servicio de intermediación laboral. Nosotros podemos ayudaros, orientaros, derivaros a nuestras entidades socias, que hay entidades específicas de autismo en todas nuestras provincias. Por aquí hay profesionales de algunas de ellas que he ido viendo. Y si no, pues nosotros también podemos daros información si sois profesionales y necesitáis más información sobre la orientación laboral o sobre recursos de empleo. Podéis contactar con nosotros sin ningún problema. Aquí tenéis, o bien en el teléfono o en el correo electrónico, podéis contactar con nosotros. Y bueno, pues nada más. Si tenéis alguna duda o consulta, podéis abrir los micros y hacerlo. Voy a ver en el chat.
Hola, mire, una pregunta. Sí, ¿Podría repetir lo de nombre del servicio de intermediación laboral? mira, aquí os lo dejo. Servicio de intermediación laboral para personas con... ¿Esto te refieres? Sí, a esto. Vale, De todas muchas formas, gracias. en nuestra página web de Federación tenéis información sobre los servicios que tenemos y sobre el servicio de intermediación laboral, ¿vale? ¿Dónde está ese servicio? ¿Está en Albacete? ¿Está en Toledo? Federación estamos en Toledo, entonces nuestra labor la hacemos de forma online, ¿no? Pero nuestras entidades de autismo, nuestras entidades socias, lo hacen de forma presencial en cada una de las provincias. En el caso de Albacete está Desarrollo, Asociación Desarrollo, que lo haría, tienen sus servicios de capacitación y lo harían de forma presencial. Vale, gracias. ¿Y esta presentación, Vanessa, llega por cuál vía? Sí, bueno, la colgaremos en nuestro canal de YouTube, pero bueno, como es una presentación de Geniali, no creo que la podamos pasar por PDF, creo que no se puede pasar PDF. Pero la tendréis en el canal de YouTube, la colgaremos en esta semana para que la tengáis. Gracias. De todas formas, lo que os he comentado, la guía de Autismo España sí que la podéis encontrar en nuestra página web y ahí tenéis mucha más información, ¿vale? Sobre todo el proceso de orientación y sobre recursos que podéis utilizar. Perdona una pregunta, Vanessa. Sí, ¿Cómo se llama el canal de YouTube para encontraros? es de Federación Autismo Castilla-La Mancha, no tiene nombre concreto. Vale. De todas formas, yo si queréis os puedo pasar el enlace al vídeo de YouTube cuando la colguemos. A todos los que habéis participado os puedo pasar el enlace, podemos pasar el enlace para que lo tengáis más directamente. Sí, pues yo Sí, te lo gracias. agradecería. Vale, perfecto. Vale, voy a dejar de compartir por si alguien quiere hacer alguna consulta más. No sé si hay más alguna duda o consulta. ¿No? Ay, alguien ha levantado la mano. ¿Podéis hablar? No hace falta que levantéis la mano. podéis hablar. Hola, buenas tardes. Sí, quería haceros una consulta. Yo tengo un hijo que está ahora haciendo eso sin adaptaciones y me gustaría saber cómo se podría empezar a trabajar todos estos aspectos de una manera un poquito más práctica, sobre todo cuando tiene, pues bueno, pues no sé cómo se podría empezar a trabajar esto. Pues como hemos estado hablando, tiene que ser un proceso en el que se participe de una forma sistemática. Yo te recomiendo que vayas a algún... ¿De dónde eres tú? ¿De dónde estáis? Sí, estoy en Madrid. Ah, pues si tienes alguna entidad, seguro en Madrid hay muchas entidades cerca que te puedan asesorar porque claro, lo que vosotros también querréis es que ver las opciones por las que él puede seguir a partir de que acabe la ESO, entiendo. Sí, pero incluso ya empezando desde antes, o sea, yo le puedo decir, he intentado, bueno, a la hora de hacer la matrícula, que él esté presente, que Claro, vaya viendo qué asignaturas va a tener, a lo mejor incluso las que va a tener al año siguiente, pero por eso digo que antes de
si hay algo que podamos hacer, además bueno, pues poder ir a alguna asociación o alguna federación, vamos, algún organismo que se encargue de esto. Si se me ocurre, vale, la Fundación Bertelsmann, algún sitio de estos, pero yo creo que están más enfocados a lo que son personas que ya han terminado, pero no desde etapas tan tempranas. Claro, depende de las entidades. Bueno, en Madrid hay muchas entidades que trabajan con personas con autismo. Puedes contactar con la Federación de Autismo Madrid, que seguro que te indican qué entidades trabajan, que hay muchísimas, seguro, la mayoría trabajan la capacitación y profesional y incluyen esta orientación vocacional, entonces te pueden asesorar más concretamente, pero es lo que te digo, hay que ir viendo qué es lo que les interesa, porque muchas veces acabamos con la ESO, con titulación o sin titulación, pero ¿y dónde nos vamos? ¿Nos vamos a un bachiller? ¿Nos vamos a una FP? Claro, hay que ver mucho las características de la persona y muchas veces no saben qué quieren hacer. Entonces empezar a que identifiquen ellos lo que les gusta y lo que quieren hacer y con eso qué actividades laborales se pueden desarrollar es un punto importante. Aparte de todas estas habilidades que hablábamos de autonomía personal. Porque bueno, estando en Madrid a lo mejor tenéis más facilidades en cuanto a opciones, ¿no? Pero bueno, va a requerir también, por ejemplo, los desplazamientos autónomos o otra serie de habilidades que a lo mejor no se necesitan en ciudades más pequeñas. De acuerdo, gracias. Nada. No sé si hay Sí. algo. Sí. Hola, buenas. Soy Nati. Mira, no estoy en Castilla-La Mancha. Bueno, hablo desde otra región. Lo que quería saber es si en vuestra comunidad la Consejería de Educación tiene algún protocolo con los alumnos Asperger en cuanto a bueno, pues los niveles pues de secundaria y educación posobligatoria. En mi caso, mi hija está haciendo una formación profesional bueno, superior con muchas dificultades, puesto que no hay nada en nuestra región y todo lo que tienes que hacer es consultar a inspección porque no hay ningún protocolo, no hay una normativa. Quería saber si en Castilla-La Mancha hay algo respecto a estos alumnos. Bueno, realmente protocolos específicos no. Tenemos las medidas generales de atención a personas con necesidades de apoyo. Sí que tenemos aulas o equipos TEA, pero no hay nada más. Serían los apoyos bueno, que existen a nivel nacional también, ¿no? Que tenemos todas las comunidades, no hay un programa específico para personas con TEA. Sí es cierto que bueno, tenemos los equipos y las aulas que en teoría son profesionales que tienen una mayor formación, ¿no? O conocimiento de lo que es el TEA y las necesidades que conlleva. Pero realmente, bueno, pues supongo como en todas las comunidades, la falta de recursos es importante. Y la realidad es que, bueno, pues en la secundaria muchas personas con TEA las sacan gracias a la ayuda de las familias, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y lo demás es que te lo tienes que pelear individualmente. Sí, pero yo creo que es por eso mismo, porque por la falta de recursos. Eso, sí. Y también por la falta de información.
lo que hemos estado hablando, hay muchas personas con TEA que no tienen la formación o la titulación que deberían tener porque no tienen el ajuste necesario, ¿no? Y todavía hay mucho desconocimiento sobre el TEA, sobre todo en las cuestiones en el tipo 1, ¿no? Cuando no hay asociada una discapacidad intelectual, porque parece que no tienen necesidades. Y ahí es uno de los hándicaps, ¿no? Que estamos luchando las entidades y las federaciones por mostrar esa realidad del TEA, sobre todo el TEA es discapacidad intelectual, que tiene una serie de necesidades que no se ven y que las requieren. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, en el momento en que me estoy centrando en esto quizás porque me toca de una manera personal. El tema es que al final, los alumnos están en el sistema educativo, pero no hay una inclusión real. Están por lo menos hasta la enseñanza obligatoria, pero realmente en muchos casos no se está haciendo pues adecuadamente. Dependes de dónde caigas, depende de en qué centro caigas, quién sea el orientador o orientadora, etc. Y bueno, eso es al final bastante, bueno, complica la vida, simplemente. Sí, eso sí. Gracias. Ya. ¿Alguna consulta, una pregunta más, comentario? ¿No? Bueno, pues si no hay más consultas, daros las gracias por escuchar este ratito y por participar en esta sesión y bueno, cualquier duda, consulta, pregunta que tengáis, ya sabéis que estamos a vuestra disposición, tanto la Federación como nuestras entidades, y que os lo van a resolver con lo más rápido que puedan. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.